Bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Prepárate para adentrarte en un misterio que te dejará con la mente dando vueltas. Vamos a explorar el caso del hombre de Taure, una historia que ha desafiado la lógica y ha cautivado a los amantes de lo desconocido durante décadas. Un caso que nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre la realidad, sobre los límites de lo posible. Exacto, imagina que estás en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. Es 1954, un año como cualquier otro, el ajetreo habitual de viajeros de todas partes del mundo. Entre la multitud, un hombre de negocios con aspecto normal se acerca al control de pasaportes. Nada parece fuera de lo común hasta que presenta su documentación. Un pasaporte que, digamos que no era como los demás. Un pasaporte de un país llamado Taure. Un país que no aparece en ningún mapa. Como lo oyes, los oficiales de inmigración quedaron perplejos. Taure nunca habían oído hablar de tal lugar. Y tú, si estás escuchando, seguramente te estarás preguntando lo mismo. Lo más extraño es que el hombre no parecía estar bromeando ni intentando engañar a nadie. Insistía con total seguridad en la existencia de Taure, ubicándolo entre Francia y España. Claro, ahí está la cosa. Entre Francia y España, eso nos suena a todos, ¿verdad? Andorra. Los oficiales, igual de desconcertados, le indicaron que ese territorio se llamaba Andorra. Pero él, con una calma inquietante, les aseguró que Andorra era en realidad Tauret. Y no solo eso, para respaldar su afirmación, el hombre presentó documentos adicionales, una licencia de conducir, cheques de un banco desconocido e incluso reservas de hotel en Tokio. Todo parecía auténtico, pero con la peculiaridad de estar vinculado a este país inexistente. Increíble, ¿verdad? Es como si hubiera salido de la nada, con una vida perfectamente documentada, pero arraigada en un lugar que nadie conoce. Ante una situación tan insólita, los oficiales decidieron retener al hombre en una habitación segura del aeropuerto para investigar más a fondo. Parecía la decisión más lógica, verificar si se trataba de un error, una confusión o algo más complejo. Lo dejaron solo bajo vigilancia mientras intentaban desentrañar el misterio de su identidad y procedencia. Pero aquí es donde el enigma da un giro aún más sorprendente. A la mañana siguiente, cuando los oficiales volvieron a la habitación, el hombre había desaparecido. Desaparecido, sin dejar rastro. Como si se lo hubiera tragado la tierra, no había señales de forcejeo, las puertas estaban cerradas y las cámaras de seguridad no habían registrado nada fuera de lo común. Sus documentos también se esfumaron junto con él. Espera simplemente se desvaneció, en una habitación custodiada. Es como si nunca hubiera estado allí. Esto ya roza lo imposible. ¿Cómo explicar una desaparición tan inexplicable? ¿Qué se esconde tras este enigma? Ante la falta de pruebas, la imaginación se dispara. ¿Qué le ocurrió al hombre de Tauret? ¿A dónde fue a parar? Se abren ante nosotros un sinfín de posibilidades, cada una más extraña que la anterior. La mente humana busca explicaciones, patrones, aunque sean en lo inexplicable. Y en este caso, las teorías que intentan dar sentido a lo ocurrido son tan fascinantes como inquietantes. Empecemos por la más popular, la que ha cautivado a muchos. ¿Y si el hombre de Tauret era un viajero del tiempo? Imaginemos por un momento que en algún punto del futuro Tauret existe. Quizás cambios geopolíticos que aún no podemos concebir dan lugar a la formación de este país. Este hombre, al viajar al pasado, se encontraría en una época donde su país de origen aún no existe, creando una paradoja temporal. Es una idea que nos hace pensar en las posibilidades del tiempo, en si podríamos movernos a través de él como si hojeáramos las páginas de un libro. Pero, ¿y si en vez de viajar en el tiempo, el hombre de Tauret hubiera cruzado una barrera entre realidades? Esa es otra de las teorías que se barajan, la del multiverso. La idea de que existen múltiples dimensiones paralelas a la nuestra, cada una con su propia historia, su propia configuración. Universos que coexisten con el nuestro como capas invisibles superpuestas, y si por un instante se abriera una grieta entre esas capas, ¿podría alguien cruzar de un lado a otro? La teoría del multiverso sugiere que sí, el hombre de Tauret podría provenir de una realidad donde Tauret sí existe y de alguna manera un portal entre ambos mundos se abrió permitiéndole cruzar. Y luego ese portal se cierra, dejándolo atrapado en nuestro lado sin forma de regresar. Es una idea que nos lleva a los límites de la física, a cuestionarnos la naturaleza misma de la realidad. Pero no todas las teorías apuntan a lo extraordinario. Algunos creen que la explicación puede ser más terrenal. ¿Te refieres a la posibilidad de que todo fuera un elaborado engaño? Exactamente. Hay quien piensa que el hombre de Tauret era un maestro del disfraz y la falsificación, con una identidad meticulosamente construida para algún fin desconocido. Pero si fuera así, ¿por qué desaparecer sin dejar rastro? ¿No habría sido más fácil confesar la verdad o escapar de forma convencional? Esa es una de las lagunas que hacen que la teoría del engaño sea difícil de sostener. Si fue una farsa, su ejecución fue impecable, casi sobrenatural. Lo que nos lleva de nuevo al terreno de lo inexplicable. Sea cual sea la verdad, el caso del hombre de Tauret nos confronta con lo desconocido, con los misterios que aún escapan a nuestra comprensión.
Y nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances, la realidad puede ser mucho más compleja y sorprendente de lo que imaginamos. El caso del hombre Tower, como ves, nos deja más preguntas que respuestas. Un enigma envuelto en misterio que nos invita a explorar las fronteras de lo que consideramos real. Es un recordatorio de que el mundo, a pesar de nuestra aparente comprensión, sigue escondiendo secretos que desafían la lógica y nos confrontan con lo desconocido. ¿Qué nos dice esta historia sobre nosotros mismos? Sobre nuestra necesidad de encontrar explicaciones, incluso cuando éstas se adentran en lo fantástico. Que tal vez nos habla de nuestra búsqueda innata de lo desconocido, de nuestro deseo de comprender el universo y nuestro lugar en él. Quizás el hombre de Tower sea un reflejo de ese anhelo, de la posibilidad de que existan realidades más allá de nuestra percepción, dimensiones ocultas que solo vislumbramos en momentos excepcionales. Su historia, aunque llena de incertidumbre, nos impulsa a mantener la mente abierta, a no desechar lo inexplicable sin antes explorarlo, a no dar por sentado que lo que vemos es todo lo que hay, porque a veces la verdad se esconde tras el velo de lo imposible esperando a ser revelada. El hombre de Tauret, si realmente existió, podría ser un mensajero de lo desconocido. Un viajero accidental entre realidades que nos recuerda que hay mucho más en el universo de lo que podemos imaginar. Y aunque no podamos saber con certeza qué le sucedió a su historia, nos deja una huella imborrable. Una invitación a cuestionar, a investigar, a mantener viva la llama de la curiosidad que nos impulsa a buscar respuestas aunque éstas se encuentren en los límites de la realidad. Porque quizás en algún lugar entre la ciencia y la fantasía se esconde la verdad esperando ser descubierta. Y con esa intriga llegamos al final de nuestra inmersión en el misterio del hombre de Tower. Esperamos que este viaje a lo desconocido haya despertado tu curiosidad y te invite a seguir explorando los enigmas que nos rodean. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Recuerda, el mundo está lleno de secretos. Y a veces lo más inexplicable puede ser la puerta a una realidad mucho más amplia de lo que jamás imaginamos.